Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? Pues vamos a comentar un poco el desempeño del debate del día de ayer, el debate presidencial México 2024. Desde luego vamos a hablar sobre los argumentos, sobre las temáticas que tanto se vieron desenvueltos los candidatos, pero me gustaría empezar como el video anterior con unas consideraciones preliminares con respecto al formato. En el video anterior fui bastante severo con respecto al formato que había tenido, lo consideré deplorable, creo que fue un completo desastre en cuestiones técnicas, de organización, de tiempos. En realidad pues no se logró propiamente el cometido del debate, quedó bastante corto y pues ello desde luego tiene implicaciones directas en el desempeño de cada uno de los candidatos. Este debate ciertamente mejoró, hay que decirlo, es el formato, también intentan hacer un poco más abierto, más dinámico. Creo que aún queda corto, o sea, sí hubo mejorías con respecto al anterior, pero es que el debate anterior fue un completo caos, entonces tampoco es como que tuviéramos un umbral muy bajo que alcanzar, al contrario, creo que este se quedó bastante corto para los propósitos, porque debemos recordar que el debate propiamente tiene la finalidad de intercambiar posturas, no necesariamente de convencer a la otra parte, pero sí de defender una tesis, en este caso un proyecto de nación, políticas, una agenda programática que no se vio necesariamente reflejado el día de ayer. O sea, creo que por definición el debate implica el no solamente el intercambio, pero sí hay una cuestión de disputa, de demostrar que la postura que uno defiende es la correcta y de persuadir a quienes están escuchando de que esto es así. Creo que no se logró. Me agradó una cuestión que, a diferencia del debate pasado donde mencionaba que se me hacía inclusive poco útil el hecho de que los moderadores leyeran las preguntas que venían por parte de la ciudadanía. En esta ocasión pues fueron los propios ciudadanos quienes enviaron videos o quienes tuvieron la oportunidad de ser grabados para ser transmitidos en directo, y ello dio la oportunidad a que se escucharan voces de distintas latitudes del interior de la República, que no solamente fueran personas del centro como suele ser. Eso es bastante positivo, aunque considero que ese debería ser un ejercicio aparte, que podría venir inclusive organizado por el propio INE o por alguna otra institución, o inclusive que surgiera a partir de una iniciativa ciudadana o de la sociedad civil. Porque, como les comentaba anteriormente, creo que el debate debe ser tal cual, la disputa entre las ideas, los proyectos, la planificación, las políticas a implementar, para que los electores pues tengan esta perspectiva mucho más amplia con respecto a cuáles son las opciones que tiene, cuáles son las alternativas con las que cuenta para elegir a su representante. Entonces considero sumamente importante que se lleve a cabo este intercambio de posturas que no se vio reflejado el día de ayer. Justo, ¿por qué? Por varias cuestiones. Una, fueron muchas temáticas, fueron varias preguntas, y entonces en aras de responder las preguntas ciudadanas, que considero que cada una de ellas fue legítima y completamente válida, creo que se perdía el hilo del debate. Creo que debería ser un debate en donde sí se intercambiaran posturas con respecto a dos, cuando mucho tres problemáticas, que en donde se vean reflejadas el proyecto de cada uno de los candidatos, pero que sea un formato un poco más libre, de tal forma de que tengan la posibilidad de dar un mensaje de apertura bastante amplio, que venga la réplica y la contrarréplica, como se solía hacer anteriormente. Creo que la innovación de incluir las voces ciudadanas me parece bastante adecuada y correcta, pero que tendría que ser un ejercicio aparte, en donde podrían participar cada candidato de manera independiente, o bien que se les encare, que la ciudadanía tenga la posibilidad de formularle
preguntas directamente a cada uno de los candidatos y que tengan la posibilidad de escuchar las tres posturas. Pero creo que esto hace como que se entorpezca un poco la dinámica y la lógica del debate propiamente. Entonces, no sé, creo que habría que tener bastante cuidado. Creo que también la cuestión de cómo estaban distribuidos los tres juntos, sus atriles, y que la iluminación tampoco fue lo más adecuada, que además de ello vimos cómo el desenfoque, porque cuando una persona está siendo el orador principal, pues la cámara debe enfocarlo únicamente a él, sin estar enfocando a todos los demás, que por cierto, dicho sea de paso, la candidata del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, pues fue digamos, regañada por estar mostrando carteles cuando no era su turno. Bien, ya pasando propiamente al desempeño, creo que hubo un poco manejo técnico de las cuestiones que estuvieron sobre la mesa. ¿A qué me refiero? A que el de las propuestas se dijo como los primeros 15, 20 segundos de los mensajes que tenían que dar los candidatos, y después fue ataques y despotricar uno en contra del otro. Creo que no hubo tal cual un desarrollo y mucho, sobre todo en la cuestión de que este era un tema crucial, economía y finanzas. Creo que no se dejó en claro hacia dónde se dirige cada uno de los proyectos. Hubo otros rubros en donde sí hubo más claridad, no en tanto creo que el de economía, que es uno de los rubros más importantes y de los que más se suele enfocar el elector al momento de decidir por quién va a votar. ¿Por qué? Porque ello afecta de manera más directa su realidad inmediata en el plano de la individualidad. Quisiera traer a la palestra un aporte de una politóloga uruguaya, Rosario Queirolo, que justamente se encarga de hacer estudios de comportamiento electoral. Y ella empíricamente ha demostrado cómo es que el hecho de que el elector no necesariamente es un elector ideológico programático, porque difícilmente cada uno de nosotros se da a la labor de ir a la agenda, de ir a ver qué está detrás de cada una de las propuestas, cuál es el enfoque, cuál es la orientación. No, lo que el elector ve es qué tanto le está yendo bien a su cartera o no. Y digamos, podría ser un tanto reduccionista porque hay otras variables que están en juego, pero al final de cuentas la inmediatez de la realidad es la que termina jugando un rol crucial al momento de decantarse por una de las opciones. Entonces, considero que las finanzas y la economía tienen que ser uno de los rubros que más certidumbre le den al votante. Por lo tanto, considero que de manera muy didáctica, muy pedagógica, deberían de explicar cuáles son las acciones que van a tomar, de qué forma lo van a implementar y cuáles son los resultados que se pretenden obtener a partir de ello. Creo que hubo una escasez justamente en cuanto a la agenda programática y al plan de ejecución. Ello en la mayoría de los rubros, no en todos. Creo que también los planteamientos estuvieron bastante segmentados y enfocados a tres grandes ciudades, a las principales desde luego, que fue Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Creo que los tres candidatos mostraron un preocupante y alarmante desconocimiento del país que pretenden gobernar, porque todo es enfocado al centro o a las otras dos grandes ciudades. Evidentemente, Maynes hizo un poco más de referencia a Jalisco y a Nuevo León, pero tanto Sheinbaum como Xochitl Gálvez, que de hecho Xochitl Gálvez me llamó la atención que poca alusión hizo a su estado de origen, que es Hidalgo. Sí lo mencionó desde luego, pero pues muy al final del debate. Vi que inclusive los tres, y creo que va a ser una declaración un tanto controvertida, pero creo que los tres utilizaron el estado de Chiapas como un tanto de mofa, más que tener un plan de acción para reestructurar y para potenciar al sureste del país.
creo que no se tomó con la seriedad que debería de ser. No vi tal cual ejes que se enfocaran a esta región, que dicho sea de paso es una de las que más se ha tratado de potenciar en esta administración. Por lo tanto, pues esperaría que cada uno de los candidatos tuviera un diagnóstico sobre las distintas regiones que componen al país, y que, recordando que tenemos 32 entidades y 2.200 municipios, pues enfocarlos a uno. Inclusive Ciudad de México era enfocado a ciertas alcaldías, ni siquiera a todas. Entonces creo que ese segmento es bastante alarmante, porque es un retorno al centralismo que ha caracterizado al país, y que pues nos indica que estamos lejos de llevar a cabo las finalidades propias de un sistema federalista. Creo, ya yendo a los desempeños propiamente de cada uno de los candidatos, que el que más llamó la atención, y quizás el que todos estábamos como enfocados a cómo iba a salir, era Xóchitl Gálvez. ¿Por qué? Porque en el debate anterior su desempeño fue malísimo. Fue terrible el desempeño. Se vio molesta, se vio muy limitada, cometía muchas equivocaciones. En esta vez también estuvo presente que, a pesar de tener pues ya cierta experiencia en cargos públicos y en hablar ante pues digamos, ante las cámaras, pues vimos que tenía cierto titubeo, aunque en esta ocasión pues salió más determinada a atacar específicamente pues a Claudia Sheinbaum. Fue más determinante en cuanto a esta cuestión. Cambió el apodo. La vez pasada, si recuerdan, era la Dama de Hielo, ahora fue la Señora de las Mentiras, la candidata de las mentiras, y en su parte pues Claudia Sheinbaum la llamaba la candidata de la corrupción, o la candidata corrupta. Bueno, vimos esa parte de los dimes y diretes. Se vio con ligeras mejorías, debo admitirlo, pero también pues es que no podemos decir que tuvo un buen desempeño, porque en realidad pues todo lo que pudiese perfeccionar con respecto al debate pasado pues era tal cual una mejoría. Entonces tampoco es como que tengamos una vara muy alta que vencer. Creo que una de las cuestiones que me llamó la atención es que explícitamente, y aquí sí se vio reflejada una parte de la agenda programática y que caracteriza a los candidatos que están postulados por partidos de derecha en todo el mundo, específicamente en América Latina, fue bastante específica con respecto al tema de la delincuencia como uno de los lastres que afecta directamente a la economía, de que ella va a aplicar mano dura, lo cual significa, digamos, es hasta como un verso sin mucho esfuerzo, pero mano dura es derecha pura. O sea, ella, su prioridad y el votante al que busca es el de derecha, es aquel que busca la protección, busca el ejercicio de la fuerza y el monopolio de la violencia por parte del Estado, y pues ello lo dejó bastante evidente. Creo que cometió también ahí un disparate con respecto a los impuestos, que es una cuestión retórica inviable de cumplir, porque entonces vaciaría al Estado. Y sé que la derecha tiene la pretensión de construir un estado mínimo, pero también, si ella pretende, como lo ha declarado en distintas ocasiones, de que va a mantener, en dado caso de ganar la elección, los programas que ha implementado el gobierno de López Obrador, ¿de dónde va a financiar y dónde va a obtener todos los recursos si ella declara que las personas que ganan menos de 15,000 pesos mensuales, que es la gran mayoría de este país, pues van a estar exentas de pagar impuestos? Entonces, ¿de dónde se va a financiar todos los programas sociales y todo el presupuesto que se necesita para llevar a cabo una administración pública eficaz? En realidad, les digo, es un disparate, es inviable, no se puede cumplir. Eso es una promesa bastante engañosa. Otra de las cuestiones controvertidas, aunque
Desde luego, ahí está marcando otra vez que a pesar de que ella se dice una candidata independiente o ciudadana, como en su momento lo hizo José Antonio Meade o Cuadri, vemos que pues no es tanto así, porque sí tiene una tendencia muy marcada a la derecha. Cuando se le pregunta sobre los salarios, si se van a seguir incrementando, ella dice sí, pero defendiendo a los empresarios, es decir, quitarle carga fiscal. Nuevamente, va a quitarle, va supuestamente en un caso hipotético que jamás va a ocurrir, eso se los firmo, jamás, es inviable que esto ocurra, que se exente a las personas que ganan menos de 15,000 pesos en este país de pagar impuestos, y además se les condona impuestos a los empresarios que paguen sueldos justos. Pues de dónde se va a obtener el recurso para mover a este país. O sea, son disparates en realidad. Creo que también una de las cosas que me llamó bastante la atención fue el reciclaje del discurso de López Obrador. Quizás me extienda un poco más en el caso de Xóchitl Gálvez con respecto a los otros dos candidatos, porque fue el que más tela dio de donde cortar. Creo que recicla el discurso de López Obrador con respecto a de que si no se robaran el presupuesto alcanzaría perfectamente, lo cual fue una de las insignias que tuvo el presidente López Obrador cuando fue candidato hace 6 años. No tanto así en el 2006, en 2012 ya empezaba a hablar sobre el ahorro que tenían, que se tendría que en la administración pública si no hubiese corrupción. Ella está como que reciclando esto, aparte de que muchos de los ataques que le dio a Claudia Sheinbaum parecía que se los decía a López Obrador más que a la propia Sheinbaum. Una de las cuestiones que también me llamó la atención fue la declaración explícita de que ella va a tener obras faraónicas. Creo que en esta ocasión se decantó por el defender al voto duro, y en vez de tratar de cautivar al López Obradorismo desilusionado o al votante indeciso. Creo que se dio cuenta de que no le va a alcanzar y trata de defender pues lo que tiene un poco más seguro. Terminó con 3 palabras, 2 de ellas pues bastante defendidas por el estandarte de la derecha: vida, verdad y libertad. Bien, Sheinbaum por su parte la vi bastante mesurada, aunque sí contraatacó un poco más en esta ocasión. Creo que está siguiendo la estrategia que le marcan su equipo de campaña, los consultores y los asesores que le están guiando. En realidad no tiene por qué arriesgar mucho, no tiene por qué engancharse con los dimes y diretes de Xóchitl Gálvez, porque la elección la tiene de antemano ganada. Todos los indicios pues nos señalan de que esta elección ya está decidida, de que este arroz ya se coció, de que es inviable que le den la vuelta a cualquiera de los dos candidatos contendientes. En fin, creo que acató un poco más debido a las declaraciones del presidente López Obrador, porque se halló más presente dentro de la articulación de su discurso, los logros de la administración actual. Creo que minimizó y desplazó a Maínez porque dijo que esta contienda era de 2 proyectos. No especificó muy bien de qué manera va a llevar un cambio de modelo económico, solo lo mencionó como un recurso retórico. Creo que uno de los rubros que sí fue su fuerte y en donde sí hubo más detalle con respecto a su plan de acción, los ejes y las prioridades que se van a ejecutar, es en el de infraestructura y desarrollo. Creo que ese fue uno de los puntos más fuertes que tuvo Claudia Sheinbaum, quien se termina autoproclamando como la ganadora de la contienda, lo cual pues nos lleva a decir que sí, ciertamente lo es. Maínez, por su parte, que en el video pasado había yo hecho referencia a que había tenido un desempeño bueno y que inclusive podía haberse llevado el debate, creo que en esta ocasión lo replica. No tuvo un mal desempeño en lo absoluto, pero empezaron a notarse ciertas limitaciones naturales que se deben en gran medida a su poco expertise y su poco background en la política. ¿A qué me refiero? A que ha tenido pocos cargos relevantes, ha tenido pocas campañas
en donde implique debatir, donde implique tener contacto con la gente, y pues más allá de su simpatía y de su conexión con la juventud, que sabemos que es el votante más renuente a ir a emitir su sufragio, pues no vemos en realidad a un Maynes pues decidido. ¿Podrá eventualmente quitar el segundo lugar? No lo sé. Fui un poco más optimista en el video pasado. Sabemos que la política es contingente y las elecciones aún más. Veo difícil en realidad su situación. Esperemos saberlo cómo se desenvuelve en las próximas semanas. Creo que es un error como que todo querer limitarlo a la educación, como que él es la solución, como lo ve tal cual, como que la solución a todo es eh, palear con educación. De nuevo, mencionar que se enfoca demasiado en los logros de su partido, Nuevo León, Jalisco, pero pues Nuevo León y Jalisco no son el resto de la población. Los demás, ¿qué pasa con los otros 29 estados? Tiene un plan de acción, vas a ver qué hacer con ellos. Me agrada un poco la perspectiva intergeneracional, pero les digo, es insuficiente. Una de las frases memorables que se lleva Maynes es la de que no hay nada más verde que luchar contra la desigualdad, que creo que se la ganó un poco a Claudia Sheinbaum, porque en su tiempo, cuando ella habló de medio ambiente, dijo que no se puede hablar de medio ambiente sin hablar de bienestar. En fin, pues creo que eh, no hubo demasiadas novedades en este debate. Creo que el otro va a ser en un formato un poco más libre con respecto al desempeño en el escenario de cada uno de los candidatos. Y pues veamos cuál va a ser el destino. Como quiera, creo que esta elección ya está determinado el resultado. Las encuestas nos señalan que pues el votante indeciso pues está entre un 8 y un 12%. Entonces, en el mejor de los escenarios, donde el segundo lugar logre capitalizar 3/4 partes de ello, de este porcentaje, pues les resultaría insuficiente para vencer a quien hoy encabeza pues todas las encuestas y que pues tiene un apoyo electoral bastante sólido, y que aunado a todo ello pues la oposición está desarticulada, su candidata más fuerte, que es Xochitl Gálvez, pues no ayuda demasiado. Creo que conforme va transcurriendo la elección se va desgastando. En fin, pues esos son mis comentarios con respecto al análisis del debate del día de ayer. Y pues como siempre, aquí si hay debate, abrimos la discusión y espero sus comentarios. Muchísimas gracias, amigos.